licenciada y profesora en Sociología de la UBA, también es doctora en Ciencias Sociales por la misma universidad, es becaria postdoctoral de CONICET, y también fue becaria doctoral, es autora del libro de Aislamientos y Encierros, Modos legos y expertos de tratar los consumos problemáticos de drogas, que les compartimos ahí en la bibliografía, y es integrante de Surcos, Asociación Civil, y de CEPOC. Bueno, era también retomar un poco lo que venía trabajando Pía, de pensar un poco el abordaje de los consumos, ¿no? Y esta pregunta de si es un asunto que solo puede ser tomado o intervenido a través de especialistas, ¿no? Y pensar esto que decíamos antes, ¿no? Que muchas veces es como visto como desde una perspectiva más sanitaria, médico-sanitaria, ¿no? Que es un problema de salud mental, que debe ser atendida solamente por médicos, por psicólogos, psicólogas, que tiene que haber un tratamiento específico. También se suele pensar como este abordaje desde una mirada, una perspectiva legal o judicial, ¿no? Sabemos que es un tema, el consumo de sustancias, que está penado, o sea, la tenencia y, bueno, la comercialización y demás, pero bueno, si la tenencia de drogas está penada, de algún modo también el uso, obviamente, de algunas sustancias que son ilegales. Entonces, digamos, pensado también como que es una perspectiva que solo puede ser, se constituye un delito, y la prevención debe venir por medio de los policías, el juzgado, digamos, como una cuestión de castigo, ¿no? De la ley. Y también hay otra perspectiva que tiene que ver con esto que hablábamos de la victimización, ¿no? De pensar como que quienes consumen, como que hay un flagelo de la droga, ¿no? Que hablábamos hace un ratito, que decía Pía, de pensar como este ente mágico en las drogas que atrapa al sujeto, entonces también desresponsabiliza de algún modo en ese consumo. Ahora, pensado como desde estas distintas lógicas, como, ¿no? Desde, por un lado, esta perspectiva sanitaria, la legal o la de victimización, de algún modo es pensar el abordaje desde una perspectiva parcial del problema, ¿no? Como decíamos antes, el abordaje de los consumos requiere un abordaje integral, multidisciplinario. También los mismos usuarios y usuarias que consumen, el resto de la sociedad, que de alguna manera también estamos afectados o involucrados en la problemática, debemos también ser partícipes de ese abordaje. Entonces, reducir a esos tres procesos oculta de algún modo esa dimensión más política por ahí del problema, ¿no? Que forma parte esto de una realidad compleja, que es dinámico, que es multicausal, y por lo tanto que requiere, digamos, de un abordaje que sea integral y multidisciplinario, que tenga que ver con la interdisciplina, con los intersaberes, ¿no? Y también involucrar a los propios consumidores, usuarios y usuarias. Si querés pasar a la siguiente, Male, vamos a ver un poco lo que es los modelos de abordaje que comúnmente están presentes como los distintos efectores de atención a usuarios, desde consultorios hasta la comunidad terapéutica, ¿no? Pasando por algunos otros dispositivos territoriales también. Bueno, existen al menos estos dos modelos o paradigmas que conviven en el abordaje de los consumos. Por un lado, tenemos, como ven en la columna de la izquierda, el paradigma abstencionista, ¿no? ¿Y por qué abstencionista? Porque promueve de algún modo la abstención a todo tipo de consumos desde el inicio del tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los centros de rehabilitación, en las comunidades terapéuticas, en general se exige por ahí para comenzar el tratamiento o para poder internarse, dejar de consumir como un primer paso, ¿no? Se pide esta abstención y luego se realiza como el tratamiento. Entonces, tiene una perspectiva, como dice en el cuadro, médico hegemónica, ¿no? Porque entiende que el consumo de drogas genera una adicción, entonces es entendida como una enfermedad, ¿no? Que debe curarse a través de un centro médico, y esos tratamientos también promueven estas medidas readaptativas, educativas, ¿no? Centradas en las personas como pacientes, pensado como pacientes.
Y después está el otro tipo de paradigma que ven al costadito, que es el paradigma de reducción de riesgos y daños, que a diferencia del abstencionismo no busca centrarse como en el consumo como tal, sino en los daños individuales y sociales que trae aparejado el consumo de drogas. Por lo tanto, digo, si el usuario, los usuarios se abstienen de consumir como primer paso, sino que sea en todo caso progresivo. Pero es mucho más que, obviamente, que esto. Tiene que ver con pensar, este paradigma piensa desde la perspectiva que comentaba antes María Pía, ¿no? De pensar en la relación del sujeto, sustancia y contexto. Y apunta también como a fortalecer la trama social, ¿no? de los usuarios y las usuarias. Es decir, no solamente esta relación de las personas con las sustancias, sino también la trama social donde está inserto. Entonces, digamos, tiene un posicionamiento como ético-político muy diferente al paradigma prohibicionista, ¿no? No está centrado, en este caso, en una perspectiva de derechos. Y que permite, posibilita también, a partir de esto, también otra relación, digamos, con los usos de drogas, ¿no? Y otro tipo también de vínculos entre o hacia los usuarios y usuarias. Por ejemplo, estableciendo espacios confiables, amigables para el tratamiento o para la vinculación con ellos, y a través de también un trabajo territorial, que es muy importante en este tipo de paradigma. Bueno, pasamos a la próxima. Bueno, lo que vemos acá es, digamos, cuando comenzó los inicios o los orígenes del paradigma de reducción de riesgos y daños. Fue a fines de los años 80, cuando fue la epidemia del VIH-Sida. Entonces, una de las estrategias, digamos, más instrumentales del paradigma de reducción de riesgos y daños tuvo que ver con intervenir en los usuarios que se inyectaban, ¿no? A través de jeringas. Entonces, a través de la inyección de drogas, o sea, del uso de drogas inyectables, se contagiaban el VIH-Sida. Entonces, una de las formas de intervenir del modelo de reducción de riesgos y daños fue, por ejemplo, repartir jeringas para evitar justamente la propagación del virus. Pero eso generó también un acercamiento, ¿no? con las personas que consumían, generó también tener otro vínculo con ellos, que puedan acceder a otras cuestiones vinculadas a su salud, que excediera por ahí lo que era la enfermedad del VIH-Sida, y generar como otros espacios, ¿no? Entonces, ahí se ve también esta relación más ético-política que tiene que ver con este paradigma. Entonces, bueno, como vemos en la diapositiva, digamos, va, como les decía antes, en forma progresiva, es decir, bueno, no comience a usar drogas, pero si comenzó, bueno, acuda a un tratamiento para dejar de hacerlo o reducir su uso. Ahora, si no puede, ¿no? Sustituya, el uso inyectable por el uso no inyectable, por ahí con otro tipo de sustancia. O si se inyecta, bueno, utilice material esterilizado. Por eso muchas veces, como estrategia también, se distribuía estos kits con jeringas o con, bueno, preservativos, ¿no? Y si comparte el material, también desinféctelo. Bueno, estos eran como, por eso digo que es como progresivo y que no parte obviamente de la abstinencia como primer paso. Pasamos a la otra. A la otra diapo. La reducción de riesgos y daños también, algo muy importante es también la folletería, o digamos esto que les decía anteriormente, generar como un vínculo mucho más amigable, con un lenguaje apropiado y destinado para los propios usuarios y usuarias, ¿no? Entonces, en general, este tipo de folletería también cuenta con la participación de los mismos usuarios para poder pensar algunas cuestiones que hagan a la reducción de los riesgos y daños asociados a ese consumo. Entonces, por ejemplo, en la siguiente vamos a ver algunas
cuestiones, cuestiones vinculadas al alcohol, como pensado desde un consumo responsable, ¿no? Hay muchas campañas, digo, hablaba anteriormente del tema de las jeringas, pero luego el modelo de reducción de daños obviamente fue como sumándose o con otras sustancias, con otras cuestiones, y no solamente vinculado a los consumos problemáticos, ¿no? Sino también se ha instrumentado, digamos, estrategias vinculadas a este tipo de modelo en otras instancias. Pero en relación al alcohol, por ejemplo, la campaña de si tomaste no manejes es una de las formas de reducir los daños asociados al consumo, porque uno consume alcohol, no se está diciendo, no está prohibido ese consumo de alcohol, o no se está poniendo una mirada punitiva en relación a ese consumo, sino que lo que se está diciendo es, bueno, si consumiste alcohol, bueno, no manejes para evitar los riesgos y daños asociados a ese consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Si decidiste tomar, bueno, comer algo antes y durante, no hacerlo con el estómago vacío, poder reconocer cuál es el límite, ¿no? De cada uno en ese consumo para poder tener un consumo responsable. Esta cuestión de que el alcohol te deshidrata, hay como una información y también a la vez, bueno, cuál es la estrategia que se puede utilizar para mermar el riesgo asociado a ese consumo. Obviamente si estás embarazada o tener problemas de salud, bueno, evitar ese consumo, no mezclar. Bueno, vinculado también al consumo de alcohol en ámbitos laborales, ¿no? Por ejemplo, también en las fiestas raves, que también, en las fiestas electrónicas, donde hay mucho consumo de sustancias o de éxtasis o de sustancias sintéticas, también la promoción y la información en relación a estos consumos y la importancia también, por ejemplo, de beber agua en esos contextos. Pasamos a la siguiente. Voy muy rápido, me avisan, ¿eh? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo bien? Porque yo me suelo como acelerar. Bueno, lo que vemos acá es que en los últimos años comenzaron como a implementarse dispositivos de atención que empezaron a implementar el modelo de abordaje más integral, territorial, ¿no? Bueno, ni que hablar la labor que realizan ustedes en la red, pero también en otros dispositivos por ahí de política pública, ¿no? Y mismo desde la CEDRONAR, por ejemplo, a través de la creación de los dispositivos territoriales que comenzaron como a adoptar también esta perspectiva. Y esto se da en parte también por la ineficacia que resulta, digamos, la intervención desde el paradigma prohibicionista, ¿no? Y abstencionista. Entonces, este modelo apunta a reducir justamente las vulnerabilidades asociadas de quienes consumen y utilizan también algunas estrategias del modelo de reducción de riesgos y daños. Entonces, nada, retomando un poco lo que decía Pía anteriormente, esto de poder definir sobre qué prácticas se quiere prevenir o intervenir, ¿no? Pensado desde un modelo más participativo, comunitario. En este caso también, digamos, se piensa justamente multidimensionalmente el consumo, de quiénes consumen, cuánto consumen, un poco lo que presentaba Pía antes, ¿no? Cómo consumen, partir desde ahí y pensar esta relación justamente relacional del sujeto, el contexto y las sustancias. Seguimos. La otra diapo tiene que ver con, bueno, quería como comentar un poco, yo hice una investigación como parte de mi tesis de doctorado, donde lo que observé, digamos, yo hice un trabajo de campo bastante sostenido en distintos barrios de Buenos Aires y en algunas comunidades terapéuticas, y lo que veía como en estas entrevistas había como cierta, digamos, coincidían en algunas estrategias legacy expertas, nombré yo, ¿no? Como estrategias en los barrios, por ejemplo, cuando hacía las entrevistas con familiares de personas que consumían, o con otras relaciones vinculares, ¿no? En los centros comunitarios, o en algunas otras dispositivos, digamos, que tenían relación con los usuarios, y mismo también desde las comunidades terapéuticas, desde centros de rehabilitación, como son llamados, en donde el aislamiento y el encierro de los usuarios muchas veces eran los modos hegemónicos de tratar esos consumos, ¿no? Muchas veces las familias, por ejemplo, lo que me decían, bueno,
cuando yo preguntaba qué estrategias utilizaban en los casos de una situación de consumo de algún familiar, era, bueno, intento retenerlo en casa, intento aislarlo de la junta, ¿no? La llamada junta, intento evitar que esté en el barrio o exponerlo a estas situaciones, entonces este encierro por ahí en las casas, o en algunos casos también enviarlos por ahí a otras provincias, si tienen algún familiar en otra provincia, esta posibilidad de poder aislarlo del barrio, de su contexto, digamos, de consumo. Y después la internación como el lugar a seguir, ¿no? El lugar a donde ir. Mientras tanto, mientras lo aíslo en la casa, mientras encierro, también buscar alguna alternativa para que pueda hacer un tratamiento, que esto era, digamos, apenas comenzaban a consumir también en la internación, es como la primera medida o la primera estrategia que se vuelve como en mente. Y que lo que tiene la internación es que justamente por un lado genera como, bueno, una oportunidad para hacer un tratamiento, pero a la vez permite como este aislamiento del contexto de consumo, del barrio, de poner un paño frío también a otras situaciones conflictivas que se dan intrafamiliar o interbarrial, ¿no? Porque el consumo muchas veces está muy vinculado con algunas situaciones de violencia o de conflictos, entonces la internación también es algo que converge estas dos cuestiones. Por un lado, resolver estas cuestiones vinculadas a estos conflictos, y por otro lado también generar un tratamiento. Entonces la idea es un poco también problematizar estas estrategias, pensar que por supuesto en algunos casos y para algunas personas pueden funcionar, obviamente, y en otras también requieren como otro tipo de abordaje por ahí más integral, o que tome en consideración también como el contexto de los sujetos. Pasamos a la otra. Bueno, pensar un poco la siguiente, sobre las respuestas institucionales frente al consumo problemático, ¿no? Antes hablábamos, por ejemplo, y aprovechando que hay varios docentes escuchando, esta cuestión de, por ejemplo, bueno, cuando ingresa, como se dice, ¿no? La droga en las escuelas, bueno, pensar también desde la propia institución dónde me encuentro, si estoy en una zona de incumbencia, es decir, que me preocupo y tengo las herramientas para afrontarlo, o si, bueno, es algo que me preocupa, pero que no dispongo de esas herramientas. Entonces, no, digamos, si bien cada institución puede tener a mano ciertas estrategias o, bueno, herramientas para poder iniciar, digamos, alguna acción en virtud de eso, también la importancia de poder articular, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una acción aislada, sino que puede ser articulada con otros efectores u otros organismos, y por eso decíamos lo de las redes, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Qué les traía? Digamos, hay una red, que es la red Consumo Cuidado, que está... Ahí, perdón, Silvana, sí. Ahí, así respirás un segundo. Sí. Eso, cuándo yo puedo resolver o cuándo necesito articular con otro, ¿no? Y ahí la articulación y el trabajo con otros no quiere decir, como está diciendo Silvana, que siempre tengo que armar red, siempre tengo que derivar, porque es medio papa caliente a veces el tema, ¿no? Que decimos, bueno, tiro la papa caliente. No, tal vez una primera escucha, una primera habilitación podemos hacer, y después, o mientras, en el mientras tanto, vamos articulando con otros. Pero ahí me parece que es interesante decir, ¿siempre tiene que ser otro? No, también lo pueden trabajar desde la primera escucha, la podemos hacer todos. La administrativa en un centro de salud que escucha, por ejemplo, es clave, y es una primera que habilita y no le dice salí de acá vos borracho, ¿no? Digo, pero eso me parece súper interesante. Sí, lo mismo cuando comentábamos. Ah, perdón, no te escuchaba que estoy... no, digo que también pensando en esta primera diapositiva, que como comencé, digamos, la exposición, que
que tiene que ver con eso, si es solo un abordaje de los especialistas, ¿no? Porque cuando esto ocurre en general, porque nosotros no sabemos cómo trabajar estos temas, que puede suceder, digamos, nadie dice que no, pero es verdad que con pequeñas herramientas o con algunas estrategias iniciales se puede lograr, digamos, una primera aproximación a esto, pero también dar la posibilidad de poder articular con otras organizaciones que también puedan trabajar o pensar articuladamente, ¿no? con las instituciones. Bueno, la red Consumo Cuidado de Virrey del Pino, como les decía, que bueno, desde 2016 está trabajando en los abordajes comunitarios. Me parecía que estaba bueno como que puedan tener el mail, y si ante cualquier cuestión puedan articular también con ellos. Si querés pasar a la próxima, Male, donde están las instituciones que componen, algunas de las instituciones que componen la red. Bueno, nada, solamente como para acercarles también algún recurso y que puedan tenerlo a mano en caso de que requieran algún tipo de articulación. Bueno, y pasamos ya al otro eje por ahí de... pasar a la otra diapo, que es como el otro eje de discusión que pensábamos con Pía que bueno, iba a resultar como interesante trabajar, que tiene que ver justamente con los géneros y los consumos. Pasamos a la siguiente. Bueno, no hay muchos, realmente no hay muchos estudios que den cuenta de la relación géneros y consumo, y cuando lo hay solamente en relación al consumo de varones y de mujeres, digamos, no hay otro tipo de estudio. De hecho, el último estudio que hay de corte por género es de Cedronar del 2017, que es lo más actualizado que hay. Y como les decía, solo hace referencia a esto, ¿no? Las mujeres y los varones. Ahí, perdón, Silvana, agrego que parte de los datos de población trans, por las situaciones de extrema vulnerabilidad, exclusión y violencia ejercida sobre esa población, hay algunos datos que no se han publicado para no revictimizar o ejercer, fortalecer cierto estigma, cierto no, un enorme estigma que hay, porque daban los datos que el consumo era alto en esa población, en situaciones de consumo para bancar la sobrevivencia, tal vez en una situación de calle, como Paula ha trabajado también. Entonces a veces no se han publicado para no reforzar estigmas, es también un tema. Claro, sí, es un tema porque sí, totalmente. Pero a la vez también, como que nada, a la hora de pensar en políticas y demás, necesitas como ciertos datos que obviamente si no tenés estudios epidemiológicos realizados sobre eso, muchas veces se vuelve como complicado y como para problematizar y cuestionar algunas asociaciones o, bueno, distintas cuestiones. Entonces me parecía como importante nada, comentar eso, porque también estuve buscando bastante como para dar cuenta, digo, en esta presentación sobre todo, que nos interesaba hacer este eje sobre géneros y consumos, y bueno, esa cuestión. Bueno, dicho esto, el último estudio, entonces, que decía, del 2017, como vemos ahí, hay un pico del 2010 al 2017, aumentó, digamos, el consumo de alguna droga ilícita de las mujeres, ¿no? Por eso se dice que hay una feminización del consumo, es decir, que creció el consumo, el porcentaje de consumo de las mujeres en relación al aumento de los varones en una proporción bastante mayor. Y si vemos acá, me pareció también interesante esta relación entre el consumo de mujeres en Argentina y en Venezuela. En Argentina, una mujer cada 3 varones consume, y en Venezuela es 1 cada 8. O sea que ahí se da cuenta, digamos, de esta proporción que es bastante más alta, digamos, en el consumo de mujeres en Argentina. También hubo una duplicación, digamos, el consumo particularmente, como decía antes Pía también,
se da, las sustancias son sustancias legales, el alcohol y los psicofármacos. Por lejos, la mayor cantidad, es el tipo de sustancia que consumen las mujeres, y psicofármacos, como bien decía Pía, a partir de los 35 en adelante hay un aumento creciente en ese consumo. Pero a la vez también se aumentó en el resto de las sustancias ilegales, como se duplicó en el consumo de cannabis y se triplicó el consumo de cocaína, alucinógenos y éxtasis, ¿no? Como para tener cuenta también esta cuestión. Pasamos a la siguiente. Sí, tenés 5 o 6 minutos más. Estamos mal. Bueno, vamos a meter pata entonces. Bueno, un poco pensando también en la percepción social o en esto de las representaciones, ¿no? Que también hablaba Pía hace un ratito. No es igual visto si quien consume es varón o mujer, ¿no? O si es trans. Es decir, que los géneros, las identidades de género también influyen en esos consumos, ¿no? Una de las cuestiones que presentábamos antes era, bueno, ¿quién consumía, ¿no? Esto de qué depende también si un consumo es o no problemático, tiene que ver también con quién consume, ¿no? Y cómo son afectados esos consumos, cómo son percibidos, cómo son tratados. Las mujeres, como dice en la diapo, reciben una mayor condena social que los varones, ¿no? Si bien el uso recreativo por ahí de sustancias está como empezando a ser como más permitido, incluso en las mujeres, pero las sustancias ilegales y esta asociación también de consumo y de consumo de una sustancia ilegal, bueno, hay una condena, continúa habiendo una condena social hacia las mujeres mayor que hacia los varones. Y ni que hablar si ese consumo, o esa mujer que consume, perdón, es madre, ¿no? Esta estigma, digamos, el estigma esto de mujeres madres que consumen, que provoca, bueno, sentimientos de culpabilidad, de vergüenza, baja estima, ¿no? Muchas veces se traduce en esta creencia de ser malas madres o no merecedoras de recibir alguna ayuda, algún tratamiento, ¿no? Bueno, también el hecho de ser mujeres madres muchas veces están bajo la amenaza de perder la tenencia de los hijos, la posibilidad de acceder a algún tratamiento también es menor, es decir, que están en una situación mucho más en desventaja que los varones en relación a esto. Y bueno, las mujeres también que están socializadas en un sistema patriarcal, al consumir también sustancias, no se alejan de estas expectativas de su rol de género ligada, ¿no? Bueno, a ser madres protectoras, al cuidado hacia otros y hacia sí mismas. Entonces son como doblemente estigmatizadas, por un lado, por el consumo, y por otro lado también, como decía antes, por su acercamiento, digamos, a la ilegalidad. Y también, por otro lado, esto de las barreras de accesibilidad al sistema de salud, que ahora lo vamos a ver en otras diapositivas, y esta cuestión también vinculadas a las violencias, ¿no? A las situaciones de violencia, que quienes están en situación de consumo y también están en una situación de violencias, también están más silenciadas, deslegitimadas, muchas veces se responsabiliza esa situación de violencia por la situación del consumo, ¿no? O se les responsabiliza y se responsabiliza, perdón, a las mujeres, se les responsabiliza al varón o se culpabiliza, ¿no? Entonces estas situaciones también son importantes como ir teniendo en cuenta. Bueno, pasamos a la siguiente, que es un estudio que realizó la CEDRONAR durante el ASPO, que son las consultas recibidas en la línea 141, que me parecía interesante como hacer mención sobre todo a los datos de las personas que consultan, ¿no? Porque tiene que ver justamente con una cuestión de género. Si ven en los dibujitos de abajo sobre todo, la mayoría de las llamadas son realizadas por mujeres que consultan para terceros, un 65,5%. Y solo un 8% consultan refiriendo a sí misma. Y por otro lado, que el 80% refiere a varones que consumen, ¿no? Esto es un redato, ¿no? Puede tener que ver también pensado desde una perspectiva de género, específicamente
con los roles de género, ¿no? Las mujeres, como decía antes, en relación con el cuidado de los otros, en relación al consumo de varones también. Bueno, nada, me pareció interesante ese dato. Siguiendo el que viene, que tiene que ver con la accesibilidad entre varios signos de interrogación al sistema de salud, ¿no? En relación a las mujeres. Bueno, estas dificultades de acceso por lo que se llama a veces el sufrimiento en silencio, ¿no? En relación a las mujeres que perciben esto, tener una mayor exclusión y estigmatización, donde los servicios también de tratamiento, los lugares para internar, por ejemplo, muchos no tienen enfoque de género, o por ejemplo no tienen guarderías, o bueno, la dificultad que genera, o los costos sociales y familiares que genera el consumo y la posibilidad de poder hacer un tratamiento y alejarse un tiempo de las personas que tienen a cargo o a su cuidado, ¿no? Entonces, pensando un poco en estas barreras de accesibilidad, me parecía interesante como hacer alguna mención a eso, o pensar también esta cuestión, ¿no? Y también esta cuestión de no solo, digamos, en el momento en que se llega a un tratamiento, qué cuestiones por ahí se constituyen en barreras, sino también antes de llegar a ese tratamiento, qué cuestiones imposibilitan o se constituyen en barreras de acceso, ¿no? Pasamos a la siguiente, más rápidamente. Vamos a pensar también una cuestión vinculada a la criminalización. Antes hicimos alguna mención en relación a la ley de salud mental, y también nos parecía interesante ver desde esta lógica más punitiva que tiene que ver con la ley 23.737, ¿no? Que es la ley que penaliza la tenencia, la comercialización, y que tiene que ver con también cómo se criminaliza y qué perspectiva de género podemos pensar ahí. Los principales delitos para los varones se constituyen, digamos, los varones jóvenes, de clases más marginales, son las presas fáciles, ¿no? Son el estereotipo de personas casadas por el sistema penal, en general por tenencia y por comercialización, pero por comercialización a muy baja escala, ¿no? Los soldaditos o los que están como haciendo ese narcomenudeo por ahí. Y en el caso de las mujeres, también la comercialización, que está en general asociada a una estrategia de supervivencia, y el traslado de sustancias en el propio cuerpo. En el caso de las mujeres, la infracción a la ley 23.737 constituye una de las principales causas de encarcelamiento, ¿no? En el 2017, en 2015 era más del 60%, en 2017 era casi un 43%, o sea, casi la mitad estaban por la ley de drogas. Y si se analiza, digamos, los datos estadísticos, surge este dato interesante, pero si uno puede analizar también más cualitativamente las trayectorias de esas mujeres, rápidamente se advierte, digamos, que es una de las poblaciones más afectadas, ¿no? por la ley de drogas, y que también en esos relatos, en esas cuestiones como investigaciones más cualitativas, se ve prontamente que hay como una intersección entre género, raza y clase, que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Porque en general son estas clases más marginales, género, bueno, también como dijimos antes, a quienes afectan, ¿no? Y demás. Bueno, pasamos a la siguiente. Como vemos, esto es un dato de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, como vemos hay un 110% de suba, si pensamos desde 2013 a 2018, un 110% de aumento de la población que está con una causa penal por drogas, por la ley de estupefacientes. Y también me parecía interesante ver esto de la variación porcentual por detenciones por género, que aumentó un 90% en los últimos 5 años. Se afectó principalmente, como decíamos antes, a las mujeres, ¿no? Actualmente, 1 de cada 3 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires se le imputa un delito vinculado a estupefacientes.
Es un dato bastante interesante. Seguimos la siguiente. Acá es el único dato que encontré sobre población trans que está presa, ¿no? Por delitos de droga, que aumentó un 70%, así que, digamos, hay un 70% de población trans. Entonces, bueno, nada, pensando también un poco en qué implica estos datos, ¿no? Y que claramente el encarcelamiento tanto de mujeres como de personas trans no afecta, obviamente, de manera significativa al mercado de narcotráfico, ¿no? Es una manera también de inflar estas estadísticas en relación a drogas. Y también esta cuestión también no menor, que son todas las requisas vejatorias, todas las otras cuestiones que implica estar preso en una institución penal, con, bueno, infinidades de golpes, de registros a través de un informe del Comité contra la Tortura, ¿no? Donde hay un registro de interés importante y lamentable bueno, esto de requisas vejatorias, de golpes, de otras cuestiones asociadas también con, bueno, mujeres que tienen niños a cargo y cómo esto afecta también al resto de la familia, ¿no? Tener una persona presa, una persona que por ahí estaba al cuidado de ellas y también, bueno, muchas de ellas que son extranjeras, que bueno, quedan desvinculadas, digamos, de su contexto y de su ámbito familiar, ¿no? Por estar presas acá. Sí, bueno, seguimos perdón, si podés próxima. ir cerrando y después cualquier cosa retomás con las preguntas y las intervenciones. Dale, ya terminó. Este me parecía que estaba bueno como ver, como para pensar esto, más cualitativamente, porque si no el número, ¿no? Uno da una estadística que está bueno para pensar y demás, pero está bueno también cualitativamente ver de quiénes están detenidas, de qué personas se tratan, ¿no? Y esto es un extracto de un acta policial que se realizó por un allanamiento por comercialización, ¿no? Y bueno, cuando describía esto, en la profesión era ama de casa, al momento de su detención vivía sola con sus hijos de 16, 10 y 8 años respectivamente, con la ayuda del plan social Jefas y Jefas de Hogar, residía en una vivienda con un solo ambiente separado por muebles. Ese era, digamos, un extracto. Otro hablaba de allanamientos realizados en 3 casillas precarias, asentamientos en barrios carenciados. La imputada residía sola junto con sus 3 hijos de 7, 13 y 15 años, casillas con paredes de madera, techo solo de chapa, piso de cemento. Bueno, otra, casa compacta de ladrillos con techos de chapa con 3 dormitorios ubicados en calle de tierra. Bueno, digo, si uno ve claramente que este tipo de delitos tiene que ver con una estrategia por ahí más de supervivencia, y también un estudio que da cuenta de que, bueno, de estas personas detenidas, el 80% eran madres, y desde ese 80%, el 86% era soltera, separada, divorciada o viuda. Entonces, también pensando en cómo afecta, ¿no? a niñas y niños. Pasamos a la siguiente, ya estamos terminando. Bueno, él decía que en las mujeres, sobre todo, los principales tipos de delitos vinculados a la ley de estupefacientes tiene que ver con la comercialización a bajo escala, que es lo que vimos recién, y el traslado de sustancias, que en general pueden trasladar sustancias de un lugar a otro, y en algunos casos en el propio cuerpo, ¿no? Y acá, bueno, veo que es la cantidad de que, bueno, en general de 1 o 2 kilos de drogas, en general suelen ubicarlo en alguna parte del cuerpo, incluso a través de, por ejemplo, la introducción de huevos rellenos de drogas en la vagina, ¿no? Y todo lo que conlleva, digamos, esta situación, que pueden romperse, pueden morir de una sobredosis, ¿no? Y también es interesante ver, cuando uno ve el perfil de las personas que están con alguna causa penal por esto, ve que estos perfiles parecen como calcados, ¿no? Que están en una situación de pobreza estructural, sufrieron múltiples violencias, bueno, tienen una relación, digamos, la mayoría no terminó la escuela, están excluidas del sistema formal, muchas son utilizadas por el crimen organizado y luego quedan sujetas a esa red de tráfico, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente, así ya
terminamos como una forma de resumir un poco lo que veníamos relatando en la exposición que hizo Pía y ahora. Esto, problematizar los paradigmas dominantes, los estereotipos, las representaciones, ¿no? Correr a la sustancia del centro del problema y trabajar en virtud de este eje o esta perspectiva más relacional que tiene que ver con el sujeto, el contexto y las sustancias. Promover regulaciones, ¿no? Esto en clave de poder evitar riesgos, reducir daños y aumentar cuidados. Intervenir desde una perspectiva de géneros e incorporar también la participación de todos los sectores involucrados. Bueno, ya terminamos.